Aló, buenas tardes. Ya. ¿Me escuchan? Aló, buenas tardes. Perfecto. Muy buenas tardes. Soy Michael Maza, de la ciudad de Loja, ciudad cuna de artistas. En primer lugar, quiero agradecer a Siglex y al Grupo Penalistas Ecuador. Especialmente quiero dar un grato agradecimiento al abogado Joel Meléndez, gran amigo y excelente jurista. A continuación voy a presentar una pequeña ponencia. Trataré de ser lo más breve y sucinto. Mi ponencia trata respecto del error de prohibición directo e indirecto en su incidencia con las causas de justificación. Antes de entrar a esto, debemos saber cuáles son las causas de inculpación que establece el Código Orgánico Integral Penal reformado que en pocos meses entrará en vigencia. Entre estas causas de inculpación tenemos dos: el error de prohibición y el trastorno mental debidamente comprobado, en su artículo 35. Luego, el artículo 35, numeral 1, indica el error de prohibición. Existe error de prohibición cuando una persona, por error o ignorancia invencible, no puede prever la ilicitud de su conducta. Si el error es invencible, no hay responsabilidad penal. Si el error es vencible, se aplicará la pena mínima prevista para la infracción, reducida en un tercio. En cambio, el Código Orgánico Integral Penal, que aún está en vigencia, no requiere estar expresamente el error de prohibición normado para poder aplicarlo, con la ventaja de que cualquier error, ya sea vencible o invencible, elimina la culpabilidad de la persona que erosiona la norma penal o comete la infracción penal. Debemos partir del causalismo clásico, que trataba el error de hecho y error de derecho, pero vamos a hablar aquí con un poco de terminología actual. Este causalismo clásico partió de la teoría del dolo, el dolus malus, como la voluntad consciente no solo del hecho, sino de su significado antijurídico, donde el error de prohibición excluye el dolo. Luego de ello, llegó el finalismo, mal llamado finalismo, donde trata la teoría de la culpabilidad del dolus natural, donde el error de prohibición no es significativo el dolo, sino la culpabilidad, desplazando el dolo de la culpabilidad hacia el tipo. Para hablar de error de prohibición y error de tipo, parte de Alexander Graf Sudona en 1924. En cambio, el mérito del finalismo es la ubicación de estas dos instituciones jurídicas. En el error de tipo, en la tipicidad, y en la culpabilidad, el error de prohibición. La inclusión ya del error de prohibición se da el 18 de marzo de 1952 por la sentencia del Tribunal Federal Alemán, cuando aplican la teoría de la culpabilidad de Hans Belzel. Por lo tanto, el error de prohibición, efectivamente, es cuando una persona comete el injusto. ¿A qué me refiero? Comete la conducta típica y antijurídica, pero esta no se elimina, sino la culpabilidad, la última categoría del delito. Por lo tanto, el error de prohibición es cuando una persona no sabe que su conducta está prohibida o cuando cree que actúa lícitamente. Como bien lo señala el doctor Felipe Rodríguez en su Manual de Derecho Penal, parte general, Teoría del Delito, tomo 2, especifica claramente que debido a la globalización, cada día es más difícil alegar estas instituciones jurídicas. Antes de continuar con el error de prohibición, es necesario establecer lo que es el error de tipo. El error de tipo en sí es cuando una persona desconoce los elementos objetivos del tipo penal, en sí afecta las circunstancias del hecho.
o mejor dicho, se podría hacer mención cuando una persona conoce que una conducta es prohibida, pero al momento de ejecutar la conducta, desconoce por error que esté ejecutando la conducta típica. Aquí esto quiere decir en definitiva que este error trata respecto del dolo. Pondré un ejemplo para hacer entender mejor lo del error de tipo. Una enfermera va a inyectar un antiinflamatorio a un paciente, pero resulta que la enfermera tiene un enemigo en el mismo hospital que dentro de ese antiinflamatorio le coloca veneno. Luego la enfermera, al coger el veneno con la inyección obviamente, e inyectar al paciente, piensa que está inyectando un antiinflamatorio. Aquí se podría tranquilamente la enfermera caer en un error de tipo invencible, dado que aún prestando la debida diligencia no hubiera salido de ese error, porque pensaba que estaba actuando, pensaba que estaba haciendo lo correcto la enfermera. Aquí se podría hablar un poco respecto de la invencibilidad de error, porque hubiera sido inevitable de todas formas, aún preguntando con un especialista en la materia, un ejemplo, un médico, le pregunta si lo que inyectar es lo correcto, le va a decir que sí, no hubieran sabido que contenía veneno dicho medicamento. Cabe recalcar que el error de tipo tiene dos modalidades, el error de tipo vencible y el error de tipo invencible. En el error de tipo invencible se elimina el dolo y la culpa. En cambio, en el error de tipo vencible, la novedad también ahora con el Código Orgánico Integral Penal que se encuentra reformado y entra en vigencia en pocos meses, el error de tipo vencible elimina el dolo, pero subsiste la culpa. Entonces, si a mí me sancionan por tal conducta, pero resulta que alego error de tipo vencible, perfecto, se elimina la culpa, pero debería ver si el tipo penal también admite categorías culposas. Si está dentro del catálogo de delitos, dentro de los números clausus. Pongo un ejemplo clarísimo en el error de tipo vencible. El ejemplo sería en el caso de una violación, cuando se hierra sobre la edad de la víctima que consintió en tener dicha relación sexual. Pensaba que ese consentimiento era válido, pensaba que era mayor de 14 años de edad, no pensaba que era menor de 14 años de edad, dado que la víctima me había engañado que tenía, un ejemplo, 16 años, no tenía menos de 14. Por lo tanto, yo alego error de tipo vencible. Ahora bien, depende del tribunal y de las circunstancias si me va a aceptar o no mi teoría del caso. Pero si se vuelve vencible este error, se volvería culposo el delito. Ahora me pregunto, ¿hay delitos de violación culposos? La respuesta es no. En definitiva, el error de tipo invencible se da cuando es inevitable aún para el hombre medio y actuando con la diligencia objetiva debida. En cambio, el error de tipo vencible se da cuando cuando pudo ser evitado prestando una debida diligencia. Regresando nuevamente al error de prohibición, este puede ser directo o indirecto. El error de prohibición directo es cuando una persona desconoce de la antijuridicidad de su conducta o cree que está actuando ilícitamente, como hice mención al inicio, puede ser vencible o invencible. Este error de prohibición directo, si es vencible, se atenúa la pena un tercio de la mínima prevista en el tipo, y si es invencible, no hay reproche penal, no hay sanción penal, no hay culpabilidad en sí. Un ejemplo claro podría poner una mujer que está embarazada, que vive en Canadá, donde el aborto consentido está permitido, viaja a Ecuador, donde está prohibido obviamente, y se practica un aborto consentido. Aquí la pregunta es, ¿caería un error de prohibición vencible o invencible? Yo diré simplemente que depende en las circunstancias. Habrá error de prohibición vencible si esta persona no se asesora con un profesional, con un médico, con un abogado, un juez, etcétera,
para saber si la conducta que va a realizar está prohibida o no en el país. Ahí caería en un error de prohibición vencible. En cambio, cae en un error de prohibición invencible cuando la señora que viene de Canadá previamente consulta con un abogado y con un médico, pongamos por ejemplo, y ambos le dicen, no, que esa conducta está permitida en Ecuador, que no es punible. Por lo tanto, la mujer se practica un aborto consentido. En este caso, en este ejemplo, caería en un error de prohibición invencible, dado que esa persona fue a una fuente de consulta, entonces pensaba que estaba actuando de una manera lícita. Este error de prohibición también puede ser tratado como un error de prohibición culturalmente condicionado, donde el integrante de una comunidad indígena no solo que puede desconocer la antijuricidad de su conducta, sino que puede pensar que estaba actuando en estricto apego a lo que establecen sus creencias y costumbres ancestrales. Por lo tanto, no debería haber un reproche estatal debido, puede ser, al aislamiento étnico o a las barreras idiomáticas que se pueden presentar. Por lo tanto, así tampoco debería existir una purificación por parte de la comunidad, dado que al alegar el error de prohibición sería innecesario una purificación a dicha persona, dado que estaba actuando pensaba que estaba actuando en estricto apego a lo que establece su comunidad, cuando en verdad no era así. Este error de prohibición por lo general dicen que debe ser invencible. Personalmente, yo siempre seré crítico aquí, depende de las circunstancias del caso. Como bien lo decía en una ponencia anterior, el doctor Mauricio Villarroel, si mal no recuerdo, este error de prohibición culturalmente condicionado se probaría con una pericia antropológica que aporte elementos tanto cualitativos como cuantitativos sobre una cultura determinada. Perdón. Respecto del error de prohibición indirecto, considero que es apropiado aplicar la teoría estricta de la culpabilidad en el Código Orgánico Integral Penal respecto de los presupuestos de una causa de justificación o de una causa de justificación en sí. Hay que mencionar cuáles son: legítima defensa, el estado de necesidad, el cumplimiento de una orden legítima y expresa de autoridad competente y el cumplimiento de un deber legal debidamente comprobado, donde se entiende en este error de prohibición indirecto que subsiste el tipo doloso y solo se puede excluir, atenuar o mantener la culpabilidad dependiendo si el error es vencible o invencible, el error de prohibición. Ahora bien, en Alemania, si mal no recuerdo, todavía está dominante la teoría restringida de la culpabilidad, donde admite efectivamente la teoría de la culpabilidad respecto del error de prohibición directo, más no del indirecto, que consiste en la suposición errónea de una causa de justificación. Por lo tanto, se trataría aquí de excluir el dolo a través de un error de tipo vencible o invencible. Aquí cambian un poco las modalidades, porque aquí hace referencia a que es un error sobre el hecho y no sobre la prohibición en sí. Por suerte, el Código Orgánico Integral Penal, que en pocos meses entrará en vigencia, establece el dolo de una manera clara para evitar esta pugna de teorías, de la teoría restringida, de la teoría estricta de la culpabilidad, etcétera, donde especifica en el artículo 26, si mal no recuerdo, del dolo como el conocimiento de los elementos objetivos del tipo y la voluntad de realizarlos. Pero no hace mención, por suerte, por eso dije, al conocimiento de la antijuridicidad de la conducta. Por lo tanto, considero apropiado la teoría que es aplicable, la teoría estricta de la culpabilidad,
en el Código Orgánico Integral Penal respecto del error de prohibición indirecto. Ahora bien, este error de prohibición indirecto tiene tres modalidades. Respecto, cuando nos referimos a los límites legales en una causa de justificación, habrá error de prohibición indirecto. Por ejemplo, quien cree que puede perseguir a los asaltantes de su local comercial de celulares y dispararles luego de haberle robado su mercancía con el fin de recuperarla. Otro ejemplo más claro, el maestro que cree poder infringir castigos corporales sobre sus alumnos. La siguiente forma de error de prohibición indirecto también se da error de prohibición indirecto cuando uno supone que existe una causa de justificación dentro del ordenamiento jurídico, cuando en verdad esta no existe en derecho. Podríamos poner, por ejemplo, cuando una persona cree que está justificado golpear a una persona que lo agredió un día anterior. Otro ejemplo claro podría ser lo que especifica el doctor Ramiro García Falconi en su Código Orgánico Integral Penal comentado, COIP comentado, donde una persona que es dueña de un local comercial coloca candado para que no pueda ingresar el arrendatario que le debe por más de 6 meses porque cree que está justificada esa conducta. Este es un ejemplo clarísimo que el doctor Ramiro, que lo respeto mucho, puso en su COIP comentado. También el que lesiona corporalmente a otro por defender su honor o el de otra persona. Por ejemplo, el defender el honor de mi novio, un ejemplo. Otro presupuesto que se sabe dar, otra forma, perdón, es también cuando se da error de provisión indirecto, cuando una persona supone que existe un presupuesto de una causa de justificación, el cual puede ser obviamente vencible o invencible, dependiendo de las circunstancias del caso, nuevamente lo digo. Por ejemplo, una persona que comete falso testimonio pensando que concurre en un estado de necesidad. O cuando creo que la casa de mi vecino se está incendiando, por lo cual rompo la puerta y trato de ingresar para salvar a las personas que viven ahí, cuando en verdad lo que salía de la casa era humo porque estaban haciendo un asado. Y un ejemplo más claro podría ser cuando una persona se siente víctima de una agresión ilegítima y no provocada, cuando en verdad dicha agresión nunca existió. Aquí podríamos hacer referencia a que se trata de una defensa putativa. ¿Me están escuchando? Para finalizar, deben tomar en cuenta los siguientes presupuestos para ver si se configura el error de prohibición vencible o invencible. Primero, deberíamos preguntarnos si el sujeto tenía motivos para dudar sobre la licitud de su conducta o de su acción. O sea, que el hecho estaba prohibido bajo sanción. Si no tiene motivos para dudar, tranquilamente podría ser un error de prohibición invencible. En cambio, si hay motivos para dudar, como lo dije anteriormente, se debe acudir a una fuente fiable. Pero, si el sujeto, teniendo motivos para dudar, no acude a una fuente fiable, una fuente de consulta, el error de prohibición será vencible. O sea, se aplicará la pena mínima prevista en un tercio. Lo que establece obviamente el Código Orgánico Integral Penal. Hay algunas legislaciones que no establecen el error de prohibición que esté tipificado en la ley expresa. Ahora bien, un ejemplo también podríamos poner: una persona o un sujeto personalmente busca en una fuente de información, consulta en doctrina y en jurisprudencia, si su conducta es lícita o no. Y efectivamente la jurisprudencia y la doctrina donde consulta indican que sí, que su conducta sí está permitida. Por lo tanto, realiza dicha conducta. Pero resulta que dicha doctrina y dicha jurisprudencia que buscó eran antiquísimas, ya no eran aplicadas aquí en Ecuador, por ejemplo. Por lo tanto, la persona personalmente
incurriría en un error de prohibición invencible. No habría responsabilidad penal o reproche penal, dado que esa persona efectivamente buscó en una fuente de consulta, pero creyó que era lo correcto, que era lo actual, un ejemplo en Ecuador, que eso se aplicaba. Entonces, indudablemente aquí no podría haber una sanción penal. También otro presupuesto que hay que ver es si la conducta que voy a realizar le puede causar daño a otra persona. Utilizar la lógica de la persona, o sea, esa conducta, ¿será que le puede causar daño a otro? También se da, o mejor dicho, cuando hay un error burdo, no se podrá aplicar un error de prohibición ni vencible, peor, invencible. Más aún como hace mención el doctor Felipe Rodríguez, en una sociedad globalizada. Por ejemplo, una persona que vive en el centro de la ciudad de Loja cree que su conducta, perdón, cree que hurtar, cree que robar no está prohibido por la ley. Sería un craso error tomar en cuenta eso. A veces, por estas alegaciones un poco burdas en las teorías del caso, es cuando los jueces no aplican el error de prohibición y cuando uno lanza una teoría que en verdad es fuerte, igual no la aplican porque la mayoría de veces se aplican teorías burdas. Por eso cada caso debe ser analizado en concreto y ver si es posible aplicar un error de prohibición o no. Y por último, cuando el sujeto actúa en un ámbito de regulación específico, ejemplo, las farmacéuticas, una persona que va a ejercer un cargo público, un ejemplo, una alcaldesa, o un médico o un policía deben saber las regulaciones de su ámbito, por lo que podríamos hablar, personalmente lo digo, de un conocimiento especial, ya sea por su profesión o cargo en el que se desenvuelven. Por lo tanto, aquí hablar de error de prohibición indirecto no sería apropiado. Pongo un ejemplo clarísimo para culminar. Un policía que va a ser agredido por un asaltante, pero resulta que el policía repele la agresión, lanza al asaltante al piso, le coloca esposas y no contento con ello, comienza a golpearlo, a causarle lesiones, causándole un traumatismo cráneoencefálico y luego de ello le produce la muerte. ¿El policía podrá alegar un error de prohibición indirecto pensando que estaba justificada su conducta en legítima defensa? La respuesta es no. ¿Por qué razones? En primer lugar, es una persona que tiene una formación. En segundo lugar, conoce las leyes donde, en el ámbito en que se regula, debe conocer los límites, los excesos en los que puede incurrir, cómo es el uso progresivo de la fuerza, sus deberes y en sí sus obligaciones en general. Por lo tanto, no se podría personalmente alegar esta institución jurídica. Obviamente, no soy dueño de la verdad, cada caso tiene circunstancias diferentes. Lo que sí podría tal vez caber es un error de prohibición vencible para atenuar la responsabilidad. Tal vez digo, siempre depende de las circunstancias del caso, obviamente, porque en sí lo que manda es en juicio la verdad procesal, más no la verdad histórica. Por lo tanto, depende de cada caso en concreto. Eso es todo en cuanto a mi ponencia. He sido lo más breve, sucinto. Espero haya sido de su agrado. Y nuevamente agradeciendo a Siglex y al Grupo Penalistas Ecuador. Muchísimas gracias nuevamente y espero que podamos salir de esta cuarentena sanos y salvos.